Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este foro que habrá de centrarse en cómo alcanzar una recuperación verde e incluyente en la etapa post-COVID. La primera semana de la pandemia COVID-19 mostró claramente cómo estamos interconectados en este mundo. La propagación de la pandemia en todo el mundo a gran velocidad, afectando distintas geografías y en algunos casos los impactos económicos que de hecho llegaron a afectar a varios países en desarrollo antes de que hayan registrado su primer caso de propagación del COVID-19. Por lo tanto, es patente que todos vivimos en un mundo interconectado, donde nos necesitamos los unos a los otros y donde de hecho debemos colaborar al avanzar, porque habremos de enfrentar más crisis en el futuro y de hecho ya nos han advertido los científicos que habrá más epidemias y más pandemias hacia el futuro. Queremos agradecer al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a varias instituciones de financiamiento para el desarrollo, varias instituciones multilaterales, incluyendo Naciones Unidas, por la velocidad con la cual avanzaron para apoyar y ayudar a varios países, especialmente países en desarrollo, a poder enfrentar los shocks económicos iniciales. Y estoy seguro de que escucharemos parte de lo que ya han hecho en esta sesión conforme avancemos. También quiero agradecer a mis colegas parlamentarios varios de los paquetes de estímulos, así como otras medidas de respuesta que fueron montadas y que tuvieron ser aprobadas por muchos de nosotros que somos parlamentarios que representamos a nuestro pueblo. Por lo tanto, fueron nuestras contribuciones en poder enviar esos paquetes de respuesta. Es evidente que al avanzar, dando una mirada al futuro, que tenemos que invertir en esos sectores que habrán de crear más empleos y habrán de abrir espacio económico para nuestros ciudadanos. También es evidente que tenemos que invertir en el fortalecimiento de las capacidades de nuestra infraestructura sanitaria. Evidentemente, la pandemia del COVID-19 expuso la fragilidad de varios de nuestros servicios sanitarios en todo el mundo. Lo que no es evidente, y ojalá podamos abarcar eso en esta reunión, es la necesidad de ser más ambiciosos, más allá de la creación inmediata de empleos y más allá de las inversiones inmediatas en el sector salud. El poder presionar para una sociedad más verde después del COVID y una sociedad más incluyente después del COVID. La pregunta es de dónde obtendremos esos recursos si tenemos que ser más ambiciosos y si tenemos que luchar para una sociedad mundial más verde y más incluyente después del COVID, porque muchos países ya tienen pocos recursos y las cargas son muy pesadas. Si hablamos de inclusividad, esa sociedad post-COVID también tiene que ser resiliente al clima. Al mirar hacia el futuro, ya sabemos ahora que tenemos que tener un mejor impacto y planear mejor. El planear mejor implica acelerar y facilitar las transiciones energéticas en todo el mundo. En el caso de los países más pobres en desarrollo, especialmente en África subsahariana, la inclusividad tiene que significar acceso universal a servicios energéticos. En países pobres vimos inmediatamente ese nexo entre la disponibilidad de energía, así como un cumplimiento y entrega de servicios sanitarios eficaces y eficientes. Vimos inmediatamente la relación entre acceso a energía y la disponibilidad de agua potable y saneamiento, agua limpia y saneamiento. Así es que es en esta nueva sociedad post-COVID que queremos crear, el invertir en transiciones energéticas y la disponibilidad de energía en todo el mundo y en todos los sectores será clave. Quiero recalcar que ya la OMS ha mostrado la relación que existe entre la contaminación atmosférica, donde esa contaminación atmosférica ya sea al aire libre o adentro y la susceptibilidad al COVID-19. Y si tomamos eso durante un minuto y simplemente conectamos eso al cambio climático, veremos que de hecho a nivel mundial ya estamos perdiendo a 7 millones de personas cada año en todo el mundo con la contaminación atmosférica, pero también perdemos a 4 millones de personas a muertes prematuras debido a contaminación en interiores debido al uso de carbón y de leña.
Recientemente, la Universidad de Northrock, el Fondo, el Banco Mundial y la Alianza han mostrado que 4.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a medios modernos y servicios de cocina modernos y eficientes. ¿Y qué muestra eso? Que ya en África subsahariana, en países pobres, en India, en otras partes del sudeste y del sur, en Asia, 2.800 millones de personas que ya quizás tengan padecimientos preexistentes debido a padecimientos pulmonares ocasionados por contaminación dentro de los hogares. Así es que al mirar en cómo vamos a crear esta sociedad incluyente, verde, post-COVID, el acceso a la energía tiene que ser uno de los temas principales que abordemos. Y junto con ello es la capacidad y la oportunidad que nos brinde el acceso a la energía para ciudades más verdes, para poder crear desarrollo más económico en las comunidades a través de energía distribuida, pero también la oportunidad de impulsar la creación de empleos y el crecimiento en muchas economías. Ahora, ¿de dónde obtendremos los recursos? ¿Cómo presionamos para mayor solidaridad internacional para lograr esto? Voy a compartir con ustedes una cita antes de dar la palabra a nuestros oradores magistrales. La semana pasada, en el 75 aniversario de Naciones Unidas, el secretario general lo dijo de la siguiente manera, y lo quiero citar. Dijo, debemos avanzar con humildad, reconociendo que el virus microscópico ha hecho que el mundo se arrodille. Debemos estar unidos. Hemos visto que cuando los países siguen su propio curso, el virus sigue y circula en todas las direcciones. La solidaridad es algo que nos beneficiaría a todos. Teniendo eso presente y considerando cuánto la solidaridad internacional habrá de ser requerida para avanzar como un solo pueblo en este planeta, para ver cómo lidiamos con pandemias futuras, pero también para ver cómo podemos hacer crecer las economías de mejor manera y crear oportunidades de empleo, subsistencia y subsistencia para toda la humanidad. Diciendo eso, quiero pasar a nuestros panelistas. Hemos montado un muy buen panel que habrá de abordar varios de estos temas que ya he planteado y otros para que podamos comprenderlo por parte del público y también para ver cómo los parlamentarios pueden apoyar varios esfuerzos mundiales para crear esta nueva sociedad post-COVID que será verde e incluyente. La primera oradora es Carmen Reinhardt, vicepresidente y economista jefe del Grupo del Banco Mundial. Carmen tiene la palabra. Gracias, es un gran placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y habré de ofrecer mis comentarios sobre las perspectivas mundiales y algunos de los riesgos que se plantean a estas perspectivas mundiales, así como algunas de las políticas que pudiesen mitigar esos riesgos. En la pregunta sobre cómo podemos reconstruir algo mejor, la primera pregunta o una primera pregunta que uno tendría que plantearse es ¿cuál es el horizonte de tiempo? ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea la crisis del COVID? Los que son de un ámbito mundial y de larga duración. Por lo tanto, los desafíos que enfrentamos ahora son bastante significativos. Y quisiera simplemente colocar en perspectiva aquellos que son de ámbito mundial y la duración. Cuando hablamos sobre la crisis financiera mundial de 2008-2009, realmente estábamos hablando y se le llamó la crisis financiera mundial, pero fue una crisis, era una crisis financiera en las 11 economías avanzadas. Como saben ustedes, los mercados emergentes, los países en desarrollo, todos ellos se vieron afectados temporalmente a fines de 2008, principios de 2009, por esa turbulencia mundial, pero posterior a eso, su recuperación fue sin tropiezos, decidida. No fue especialmente verde, pero sí fue
un periodo en donde la recuperación se dio mucho más rápidamente. La situación en la que nos encontramos ahora, en cuanto al número de países que están siendo afectados por la crisis, uno tendría que remontar, y sé que mi colega al otro lado de la calle ha escrito sobre eso, y tendríamos que remontarnos a los 30 para encontrar una crisis mundial, una desaceleración económica tan grande envuelta en esta crisis. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con las dificultades de la deuda y la crisis de los 80, esa crisis afectó a los mercados emergentes, pero no las economías avanzadas. Y por lo tanto, esta es verdaderamente de índole mundial. Y en cuanto a la recuperación, creo que un mensaje que quisiera dejar con ustedes es: no confundamos un rebote con recuperación. Un rebote de cualquier manera es algo que ya se está dando. No nos confundamos. En varios países, después de bajadas masivas en actividad económica a principios de este año, o sea, aumentos masivos en desempleo. Y la diferencia entre un rebote y la recuperación es que el rebote, de hecho, no nos deja en tan buenas condiciones como lo estaríamos después de la crisis. Así es que lo que estoy diciendo es mi propia expectativa, es mi propio punto de vista, y eso juzgando los patrones históricos. Los ingresos per cápita habrán de requerir de cierto tiempo para recuperarse. Históricamente, esa recuperación puede ser 5 años, 6 años y aún más en algunos casos. Y lo que es preocupante, muy preocupante sobre esta crisis económica y la crisis sanitaria, es que también es una crisis social. Es una especie de crisis muy regresiva, y lo que quiero decir con esto es que son los más pobres dentro de los países, así como los más pobres entre los países, los que están recibiendo el mayor daño. Son los que han sido más golpeados y tienen las mayores pérdidas. Las estimaciones del Banco Mundial en cuanto a la pobreza mundial, la pobreza, la prosperidad compartida, un informe que acaba de ser publicado hace un par de semanas, esencialmente resaltó la primera subida en la pobreza mundial en más de 2 decenios. Así es que para una evaluación con más ánimo le daré la palabra a Gita más adelante, pero no quiero dejar un mensaje que no subraye la seriedad de esta crisis. Quiero que recalque la seriedad de esta crisis, y la dimensión social es un gran desafío. Ahora, en cuanto a otros desafíos, y estos de hecho ya nos señalan bastante sobre qué tan verde, qué tan robusto, qué tan fuerte podemos lograr que las cosas se den, porque muchos gobiernos en países de ingreso bajo y de ingreso medio, además de los desafíos sanitarios, los desafíos económicos, los desafíos sociales que presenta la COVID, también enfrentan dificultades de deuda a distintos niveles. Entre los países de la IF que son candidatos a recibir suspensión de deuda, la iniciativa de suspensión de deuda, aproximadamente la mitad de los países se encuentran en problemas de deuda o se están acercando a esto rápidamente. Y esto hace
Este es un viento en contra de la recuperación porque estas brechas de financiamiento son grandes y al mismo tiempo los problemas de sostenibilidad de la deuda han creado tensiones entre la necesidad lograr que la deuda entre a un trayecto sostenible, así como todas las necesidades inmediatas, sociales, económicas, así como aquellas vinculadas con la mitigación del cambio climático y los riesgos que este plantea. En cuanto a lo que obtenemos a cambio de ese, un mensaje que quisiera dejar con ustedes y que resalta la necesidad de contar con cooperación a nivel mundial, es realmente un llamado para que el sector privado, que a la fecha ha estado fuera de la iniciativa para la suspensión del servicio de la deuda del DSSI, que no ha participado en esa iniciativa, es un llamado para que participen. También hacemos un llamado a que la comunidad mundial, pública y privada, empiece realmente a pensar con toda seriedad sobre cómo reconstruir mejor y también cómo enfrentar el legado de COVID y cómo poder lidiar con el problema de sobreendeudamiento y al mismo tiempo los problemas sociales que el COVID ha traído consigo y los que ha resaltado. Por lo tanto, mi mensaje es reconstruir más y mejor es esencial. Reconstruir de forma más verde es esencial, pero tenemos muchos vientos en contra y para poder manejar esos vientos en contra, la cooperación mundial y la cooperación entre países deudores, países acreedores, sector privado, así como sector público, sector oficial, esa cooperación es un paso, un gran paso en la dirección correcta. Y con eso me detendré. Muchas gracias, Carmen. Fue una nota sombría, pero contundente de que la recuperación tomará más tiempo y la diferencia que haces entre rebote y recuperación, recalcando la regresión social, este mayor impacto en los más pobres de los pobres y la necesidad de equilibrar este legado del COVID, así como el sobreendeudamiento, pero también tratando de lidiar con estos desequilibrios sociales. Y ahora quisiera invitar a Gita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Probablemente, Gita, tú nos ofrezcas proyecciones positivas hacia el futuro sobre cómo podemos seguir adelante luchando por esta solidaridad mundial y obtener los recursos que habremos de necesitar para avanzar en una trayectoria más positiva. Con eso te doy la palabra, Gita. Muchas gracias, distinguido Cande Yumkela. Muchas gracias por colocar esta reunión en el marco de un tema tan importante. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Carmen en cuanto a que hay muchos vientos en contra. En la necesidad de contar con cooperación internacional nunca ha sido más urgente. Por lo tanto, yo voy a hablar sobre este tema, pero yo voy a hablar sobre cómo abordar los riesgos del cambio climático. Gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema. Y es un tema que ha estado con nosotros durante cierto tiempo, el tema del cambio climático, pero creo que ahora adquiere mayor urgencia. La crisis del clima se intensifica, las temperaturas mundiales podrían elevarse en 2 a 5 grados centígrados para el final de este siglo con resultados catastróficos. Y ya estamos viendo algunos de los años más cálidos
que tenemos. Y ven ustedes los efectos devastadores, como por ejemplo en los incendios que hemos tenido en Estados Unidos y en Australia, incendios forestales. Y sé que es una muy buena pregunta que plantearnos. ¿Por qué nos estamos preocupando por el cambio climático estando en medio de una pandemia, que es algo que tienen en mente como prioridad todas las autoridades en el mundo? Pero creo que evidentemente hay razones por las cuales debe estar al frente de todos nuestros pensamientos. En primer lugar, hemos visto la devastación de las economías que salen después de tener un desastre que ha sido la pandemia, algo completamente imprevisto. Y pueden ustedes imaginarse lo que sería si seguimos en esa trayectoria en la que estamos con respecto al cambio climático, el impacto catastrófico que podría tener en las economías en todos lados en el mundo. El segundo punto es que el atacar el cambio climático no solamente es una cuestión a largo plazo, sino que es urgente y no se contrapone a lidiar con esta crisis en la que estamos. De hecho, creemos que esta disrupción que surge de esta pandemia nos ofrece una oportunidad singular para crear, para construir una economía más fuerte, más verde y más sostenible. Y que los tipos correctos de políticas en temas del clima pueden impulsar, de hecho, la economía al salir de esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en las últimas perspectivas de la economía mundial, donde acabamos de mostrar, donde enseñamos las políticas que pueden utilizarse para mitigar el cambio climático al reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a cero para 2050, mientras que al mismo tiempo hacerlo alcanzando crecimiento, igualdad de ingresos y empleo. El crear nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo es importante porque la pandemia probablemente habrá de destruir una cantidad importante de empleos para siempre, considerando las transformaciones que hemos tenido hasta ahora. Y por lo tanto, un impulso de política como la que voy a describir también puede ayudarnos en esa recuperación en cuestiones de empleo. Quiero pasar ahora a hablar sobre las políticas, hablando específicamente sobre el diseño de estas políticas de mitigación del clima. Brevemente, hablando del cambio climático, las políticas que se necesitarán son unas que son relativamente más costosas cuando se usa carbono en forma intensiva y reducen la intensidad energética en términos más generales. O sea que se quiere reducir la cantidad de energía que se usa y la mezcla energética que se utiliza también, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar una recuperación rica en empleo y justa a la vez que se combate el cambio climático. Defendemos un enfoque en tres aristas que combine con un estímulo fiscal, ecológico, precios del carbono y políticas de redistribución. Lo que voy a hacer ahora es describir cada una de estas con lujo de detalles. En cuanto a lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un estímulo verde? Se trata primero de la necesidad de gasto público ecológico en electrificación, generación de energía más limpia y redes de transporte de bajas emisiones, por ejemplo, estaciones de recarga de vehículos eléctricos, pero también necesitamos incentivos verdes públicos para que haya una mayor dependencia en energía renovable y también electrodomésticos y automóviles más eficientes. Este empuje hacia la infraestructura verde es un elemento de política a corto plazo que puede lograr dos resultados. Primero, aumentará el PIB mundial y el empleo en los primeros años de la recuperación. O sea que en este paquete de políticas que consideramos en nuestro análisis, el PIB mundial subiría en promedio un 0,7% en los primeros 15 años de la recuperación. Y como la energía verde es más intensiva en mano de obra que la que usa combustibles fósiles, el empleo aumentaría en unos 12 millones de personas en el mundo durante los primeros 7 años. Segundo, la infraestructura verde aumentará la productividad en el sector o en los sectores con bajo uso de carbono, incentivando al sector privado para que invierta en ellos. Ahora,
Dicho esto, un estímulo verde por sí solo no será suficiente para lograr una reducción rápida y sustancial en las emisiones de carbono para mantener las temperaturas a niveles seguros. Para eso necesitamos la segunda arista, que es un aumento gradual en los precios del carbono. Los precios de carbono son una herramienta muy efectiva y crucial para lograr una reducción sostenida de las emisiones mundiales de carbono, y lo hace de dos formas. Primero, teniendo precios preanunciados, verosímiles y gradualmente, que aumente gradualmente para conducir el consumo hacia actividades más sostenibles y tecnologías verdes. Segundo, el costo más alto de la energía sucia incentivará la eficiencia energética y reducirá la intensidad energética en términos generales. Sin embargo, la transición de una economía con bajo uso de carbono entrañará costos, particularmente para los hogares más pobres, que gastarán más en energía y es más probable que estén empleados en sectores con uso intensivo de carbono, que los empleos, aunque se ganarían empleos en sectores intensivos en el uso de carbono, habría costos transicionales para las personas que tienen empleos en estos sectores y podrían perderse puestos de trabajo. Por eso necesitamos la tercera lista, políticas de redistribución para una transición justa a una economía con bajo uso de carbono. Los gobiernos pueden utilizar varias políticas para limitar los efectos adversos de los precios de carbono en los hogares. Pueden hacer reembolsos parciales o totales de los ingresos de carbono mediante transferencias de efectivo dirigidas a los hogares más pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos, nuestra investigación encontró que para proteger plenamente el consumo de los hogares en el percentil 40 más bajo de la distribución de ingresos, el gobierno de Estados Unidos necesitaría transferir el 55% de los precios de los ingresos por el precio de carbono. En el caso de la China, se trata del 40%. Segundo, los gobiernos pueden gastar parte de estos ingresos por carbono en sectores de bajo uso de carbono para aumentar las transiciones de empleos de estos sectores de alto uso a bajo uso de carbono. Estas medidas son fundamentales para forjar y fortalecer el apoyo público hacia la acción climática. Pasemos a hablar de los costos y los beneficios. Este cambio fundamental en nuestras estructuras económicas parece una tarea abrumadora y sumamente costosa, pero la buena noticia es lo que obtenemos a cambio. El resultado es modesto en realidad y bastante manejable. Voy a darles más detalles. Después de un aumento inicial de la actividad económica debido al paquete de estímulo verde, el producto global se reduciría en un 0,7% en promedio entre 2036 y 2050 y sería ligeramente más del 1% de esa reducción en 2050 en comparación con un escenario en el que no se hace nada. Considerando que el producto global se proyecta que crezca en un 120% entre ahora y 2050, es una reducción muy pequeña. Además, hay beneficios adicionales, tales como mejores resultados en salud y menores costos sanitarios como resultados de una reducción de la contaminación, y por eso el paquete de políticas sería neutro para el producto global. El crecimiento a mediano y a largo plazo se vería perjudicado considerablemente a menos que el cambio climático se combata desde ahora. Esto hace que los beneficios de la mitigación sean mucho más altos que con cualquier beneficio temporal de la inacción. Estas políticas aumentarían el volumen de la deuda. Esperamos que aumentaría entre el 5 y el 6% del PIB para 2050 en un periodo de varios años, pero esto sería contrarrestado fácilmente por los beneficios a largo plazo considerables que se obtendrían en términos de producto y empleo. Además, no podemos dejar de lado el hecho de que no todos los países se verán igualmente afectados. Los países de más rápido crecimiento, grandes necesidades de energía como la India, y los países que dependen mucho de los combustibles fósiles tendrán que soportar mayores costos en cuanto al producto.
pero hay que apoyar a esos países y la ambición de estas políticas tiene que diferenciarse de acuerdo con las circunstancias de cada país. Pero se ha reconocido ya en algunos países que se están volviendo imposibles las condiciones debido al cambio climático. Esos países además se beneficiarían muchísimo de mejores resultados de salud y un menor uso de combustibles fósiles. Para concluir, espero haberlos convencido de que combatir el cambio climático no solo es fundamental a largo plazo, sino que puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación económica de la destrucción causada por la pandemia de la COVID-19. Nuestro trabajo en la perspectiva económica mundial se centró en los efectos macroeconómicos de las políticas climáticas, pero una dimensión muy importante que hay que estudiar más a fondo es la cooperación internacional en cuanto a la acción climática. El objetivo es limitar las temperaturas, el aumento de las temperaturas a entre 1,5 grados y 2 grados para 2100 fue respaldado por todo el mundo en el Acuerdo de París de 2015, pero para la mayoría de los países, las contribuciones determinadas a nivel nacional bajo el Acuerdo de París se consideran insuficientes para cumplir con la meta de 1,5 grados o 2 grados centígrados. Y juzgando por estas políticas, estos compromisos podrían no cumplirse en absoluto. Ahora, me anima muchísimo los anuncios positivos que se han hecho por varios países en acción climática, pero debo reiterar que no podemos retrasar el aumento de estas acciones. Debemos unirnos para aprovechar la oportunidad de transformación que nos presenta la pandemia y tomar medidas concretas en este sentido. Muchas gracias y con esto me detengo. Muchas gracias, Gita. Realmente es un llamado a la acción para hacer frente a la pandemia y también al hacerlo debemos tener en cuenta el riesgo mayor que implica el cambio climático y que podemos utilizar el estímulo verde para lograr lo que queremos en forma más inmediata, creando al mismo tiempo un futuro más ecológico y usted nos ha mostrado los beneficios y también algunos de los costos, pero los beneficios superan los costos a largo plazo. Muy bien, ahora tenemos dos ponentes y ahora daré la palabra a Martin Forte, la Procuradora General de Jamaica. Marlene, ¿tiene la palabra? ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien. Muchas gracias, honorable Cande. Carmen y Gita y Martin, mis colegas parlamentarios que nos acompañan virtualmente en el mundo entero. Damas y caballeros, les doy una bienvenida desde Kingston, Jamaica. Quiero comenzar agradeciendo a la red parlamentaria del Banco y el Fondo por darme la oportunidad de participar en este foro y lo que es más importante, por darnos una plataforma tan importante para el diálogo entre los parlamentarios. Creo que el significado del foro es todavía más evidente a medida que los países del mundo entero luchan con el cambio de circunstancias que ha traído la pandemia de la COVID-19. He escuchado con atención las ponencias de Carmen y Gita y sus palabras de apertura, señor moderador. Y creo que si bien algunos de estos parlamentarios que me acompañan tienen mandatos renovados y acaban de salir de elecciones, todos los miembros del Parlamento sabemos de primera mano lo que está sucediendo sobre el terreno, porque vemos que las personas que nos han elegido han visto afectadas sus vidas y han visto grandes efectos de la COVID-19. Como lo dijo Carmen, lo que comenzó como una crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica intensa, una crisis socioeconómica. Mi papel como Procuradora General de Jamaica me ha puesto en el meollo de la respuesta de mi país y, de hecho, se me asignó la responsabilidad de diseñar una respuesta jurídica y las reglas que se habrían de adoptar. Pero fuera de eso,
he visto desde una panorámica general las políticas y los programas que se diseñan y se ponen en práctica como respuesta a la COVID. Y quiero compartir observaciones sobre los tres aspectos. Primero, los ajustes rápidos y el reequilibrado de los presupuestos que se ha llevado a cabo y que se debe llevar a cabo por los gobiernos en atención a la pandemia. Y segundo, la interconexión entre los temas sociales y económicos que produce la pandemia y la necesidad de programas y políticas incluyentes y pragmáticas en atención a las necesidades de los pueblos y los desafíos singulares de la recuperación post-pandemia. Jamaica obró en forma decisiva, estoy tomando mi país como ejemplo, y trató de retrasar la fase del contagio durante 6 meses. Así compramos tiempo para fortalecer el sistema sanitario, logramos comprar medicamentos y efectuar una campaña de educación pública, pero estas estrategias también deprimieron algunas actividades económicas. Las actividades del aeropuerto y los puertos marítimos, el cierre de los negocios, produjeron un descenso de los ingresos fiscales. Entonces tuvimos que hacer un reequilibrado importante. Necesitamos más gastos en salud, bienestar social y temas económicos. Y entonces se plantea la pregunta, ¿cuánto del aumento del gasto puede financiarse con la recaudación actual? ¿Cuánto debemos tomar en préstamo? Y con los préstamos viene el aumento en el volumen de la deuda del país, un país que ha luchado muchísimo con un muy alto índice de deuda PIB y acaba de recuperar el control sobre ese coeficiente. Pero hay que ver también el monto del gasto que se puede financiar en forma sostenible. En Jamaica tenemos gastos legales que tienen prioridad sobre otros y no hay ninguna discrecionalidad al respecto. Por ejemplo, la remuneración, el interés y el reembolso de la deuda. Y estas son prioridades jurídicas más altas, no necesariamente prioridades morales, como dijo el ministro de Finanzas, pero eh, no, son gastos rígidos, no flexibles y que representan un alto porcentaje de nuestro PIB. Además, tenemos la respuesta a la pandemia y allí es donde viene el tema de la inclusión social. Ese es un tema fundamental, el acceso universal a la educación. Las escuelas tuvieron que cerrar, les ordenamos que lo hicieran y les dijimos que no habría aulas presenciales en el futuro inmediato, de manera que tuvimos que educar a los alumnos en línea y no en las aulas. Eso significa que los estudiantes necesitaban acceso a las tablets, a los laptops y tenían que tener acceso a banda ancha para estas actividades educativas. Tuvieron que tener acceso a electricidad y las comunidades pobres y rurales no tenían esa misma calidad de acceso. Esto quedó en evidencia y realmente ha sido un desafío ingente para países como Jamaica. Y yo observé, doctora Reinhardt, que usted escribió un artículo en septiembre de sobre la COVID y dijo que había que tomar medidas sin precedentes para financiar las medidas sanitarias y de otra índole para hacer frente a la pandemia. Y eso es difícil para las economías de ingresos medios abajo. El ministro de Finanzas anunció que a partir del 8 de octubre los gastos distintos de la deuda relacionados con la COVID eran de 36,8 millones de dólares jamaiquinos y con los intereses el gasto, el impacto de la COVID hasta el momento es 43,8 millones de dólares jamaiquinos, unos 303 millones de dólares estadounidenses. Lo que hemos gastado en menos de un año para hacer frente a la pandemia
suma un equivalente a los gastos recurrentes de todo el ejercicio 2020-2021 en temas como justicia, turismo, relaciones exteriores, relaciones laborales, etcétera. Entonces, la pandemia ha llevado a estos gastos a la vez que reduce la cantidad de dinero disponible para los gobiernos. El impacto en los ingresos para Jamaica ha sido repentino y severo. Y observé que Carmen y Guita hablaron del aumento del volumen de la deuda que surgirá de manera inevitable. Y eso es un problema para países como Jamaica. La respuesta de la comunidad financiera internacional a los países de ingresos medios sobreendeudados debe ser fuerte. Al examinar nuevas políticas de reacción a esto, creo que debemos examinar este campo nuevamente, porque si la relación deuda-PIB es tan alta, entonces el margen para gastos en otros aspectos es mucho más bajo. Y creo que ha llegado el momento para adoptar un nuevo enfoque para los países de ingreso medio con alto nivel de endeudamiento. También hemos visto ingresos de impuestos, aranceles, GCT sobre las importaciones. GCT es el impuesto general sobre el consumo, que son más bajos de lo que teníamos antes por el cierre de los aeropuertos y los puertos marítimos. En el segundo trimestre, nuestro PIB bajó en el 4,8% comparado con el trimestre anterior. Ese efecto lo hemos visto en todos los sectores. Eh, las industrias que producen bienes han bajado. En la industria del turismo bajó un 86% debido principalmente al cierre de los puertos, y lo que vemos es que muchas personas que estaban empleadas en estos sectores son las que más se han visto afectadas, han tenido que recurrir a sus economías, sus ahorros, y el gobierno tiene que reaccionar para garantizar que el problema económico no sea un problema social también, y que afecte otros tipos de comportamientos. Es un desafío para países como el mío. De manera que pasemos a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y la interconexión que ya se ha mencionado. Yo siempre he dicho que el presupuesto dicta las prioridades sobre el gasto. Si uno quiere ver qué prioriza cada gobierno, hay que ver eh, qué es lo que invierte en gastos, sobre todo gastos de capital. Y eso nos indica las prioridades de los gobiernos. En Jamaica hemos tenido que adoptar unos presupuestos complementarios. Incluso ayer hicimos eso en el Parlamento, y la prioridad, tomando en cuenta la realidad en Jamaica, comenzó con donaciones para el regreso a la escuela, la respuesta más efectiva posible en este campo. Y al calcular el espacio en relación con las obligaciones legales, la respuesta a la COVID la dimos de una forma multisectorial, o sea que hay estudiantes que están en el programa PATH, un programa de bienestar social, y a eso se les dio prioridad. El gobierno tuvo que asignar más gastos para combatir el desempleo y benefició a unos 50,000 jamaiquinos. No es suficiente, pero se concentró en aquellos que tienen un empleo vulnerable, los que se han quedado sin trabajo y los que han tenido que recurrir a sus economías. Tenemos trabajadores de entretenimiento, turismo, transporte, todos ellos se quedaron sin trabajo sin culpa alguna. Entonces les dimos un subsidio y luego nos concentramos en otro aspecto que consideramos crítico, y se trata de los gastos que van a mantener la actividad económica funcionando y que manden una confianza al sector privado, un mensaje de confianza de que la vida continúa, por ejemplo, en el sector de la construcción, que trae empleo para un número alto de personas.
Y ese es nuestro rumbo, esa es nuestra trayectoria, tratando de ser lo más incluyentes posibles. ¿Me sobrepasé? No, creo que tendrá más oportunidades para darnos más ejemplos de las intervenciones que han adoptado durante la sesión de preguntas y respuestas. Pero quiero agradecerle por haber hablado del reequilibrado. Es un acto de malabarismo realmente el que tienen que hacer para dar respuesta eh, con el presupuesto que equivalía a los gastos de 5 ministerios. Creo que eso pone el dedo en la llaga y nos indica cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias, señora parlamentaria. Ahora tenemos a Martin Changón, secretario general de la ITE, y como orador invitado hablará también en nombre de todos los parlamentarios. Tiene Thank la you palabra. very much, Muchas gracias, Chairperson. honorable Thank you for presidente. giving me the floor. And I Gracias would por like darme la to palabra. say how pleased I am Y quiero decir lo mucho to be able to que me address complace y this me honra poder dirigir la parliamentary palabra forum. a esta sesión del I warmly foro congratulate parlamentario. the Partnership Realmente Network and felicito a la red parlamentaria, this al Banco initiative Mundial y al to Fondo have Monetario 60 other Internacional por parliamentarians esta to reflect iniciativa together que and convoca a los parlamentarios del identify mundo entero ways para which we dialogar e can help identificar the global formas community de ayudar a la comunidad respond mundial effectively a responder de to manera current eficaz pandemic a la crisis. pandemia que nos And azota. I have a Y background in listening to en Carmen Reinhardt y he estado and Gita escuchando Gopinath. a I Carmen think Reinhardt y a very Gita important Govina y issues quiero being agradecerles presented por tratar and estos temas de the tanta things which importancia for en sus me are very presentaciones. critical. Para mí One esos of temas them son is to cruciales the current cuando se debt and trata the future financial del challenges futuro caused by y los the desafíos pandemic, financieros que ha especially for traído la emerging pandemia, markets and particularmente para developing los countries. mercados And emergentes y I los países en have heard desarrollo. from Y Ms. Gopinath la about señora economic Copina policy tools nos that ha hablado de las herramientas reduce de política que emissions pueden while reducir mucho bolstering las economic emisiones, growth and fomentando a la employment vez el opportunities crecimiento and económico y las increased oportunidades inequality. económicas I y saw reduciendo la over the desigualdad de weekend that ingreso. there has been ample Creo que discussion en of esta the semana se ha impact discutido a fondo that the el COVID impacto crisis has had que on ha our traído la societies. crisis de la And we all COVID-19 agree en with nuestras the sociedades y thesis todos of estamos de acuerdo countries around the en globe que los países del mundo involving entero tienen que unirse health para sector. responder no solo a esta People crisis oftenly sanitaria, think that it is limited to the health porque sector, but a veces se cree que se the limita al crisis sector salud, also pero la economic crisis impacts. And tiene consecuencias highlights socioeconómicas have enormes been y mentioned esto by lo han many, and mencionado it has muchos highlighted the anteriormente. Se ha fragility that destacado con in esto la our societies fragilidad que and existe en within nuestras our economic sociedades sectors. y dentro de And nuestras estructuras I would económicas. say it has Y yo also quisiera decir que deepened también se ha inequalities ahondado within our countries. la desigualdad So en it is nuestros clear países. that the Queda pandemic claro has not entonces que la affected everyone pandemia equally no ha and afectado a todos por igual, exacerbated inequality, but ha also exacerbado la has desigualdad, pero además affected people ha unevenly. And afectado those people en in forma the desigual a las society that are most personas. Las vulnerable personas más and are vulnerables de la most sociedad han affected sufrido by mayores this efectos crisis. por causa And de la listening to crisis. the presentations De las presentaciones y otras the evaluaciones, deduzco pandemic que is la likely pandemia I'm sure, is going to delay progress in achieving the SDGs prorrogará el progreso en el logro beyond reach. de This las will metas de desarrollo include sostenible. the most Y eso vulnerable afectará communities también a los in society más pobres y first. los más So marginados de nuestras I want sociedades. also to make the point that Quiero we are también experiencing this señalar pandemic que amid an era of estamos experimentando esta pandemia en medio de un entorno de cambio climático que produce impactos sin precedentes, degradación ambiental y pérdida de hábitats y biodiversidad. Muchas personas que se han visto afectadas por la pandemia también podrían tener que hacer frente a los desafíos enormes que causa el cambio climático. Por eso,
diría yo que se necesita de manera urgente que haya estrategias de recuperación a la COVID-19 que sean incluyentes y que se ajusten a la acción climática y a la protección del medio ambiente. Esto nos da una oportunidad para seguir trayectorias de desarrollo sostenibles, priorizando el bienestar de la humanidad y nuestro medio ambiente. Es importante que nos unamos para dar esta respuesta en línea con los acuerdos internacionales sobre el cambio climático y a través de nuestras funciones presupuestarias, de supervisión, etcétera, los parlamentos tienen un papel que desempeñar en estos esfuerzos a mediano y largo plazo. Los países están reasignando recursos y fijando nuevamente prioridades y los parlamentos están en posición para influir en los presupuestos para que se pueda reconstruir mejor después de la COVID-19. Las acciones legislativas que se tomen ahora tendrán un efecto duradero en el futuro del planeta y como muchos dicen, el volver a los negocios como de costumbre no puede ser una opción. La comunidad internacional ha apoyado a los parlamentarios para que consideren una reconstrucción incluyente y tenemos una participación internacional que facilita compartir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas para hacer frente a la emergencia climática y al mismo tiempo lograr un desarrollo sustentable. En este contexto hemos venido trabajando con el Programa Ambiental de Naciones Unidas para identificar los enfoques que podrían querer aplicar los parlamentarios para promover una recuperación verde que sea más incluyente y que permita lograr economías más resilientes y cumplir con los compromisos internacionales de los países bajo el Acuerdo de París y las metas de desarrollo sostenible. Ahora, en la siguiente reunión de políticas que tendremos con el NUMA, tendremos la posibilidad de esbozar los esfuerzos que hará cada país para mitigar el cambio climático. Esto nos indica muchas soluciones ambientales que podemos adoptar: energía limpia, empleos ecológicos, biodiversidad y acciones parlamentarias en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, energía limpia y renovable y la reducción de los gases de efecto invernadero que puede acelerar el acceso al desarrollo de los países en desarrollo. La energía verde se puede priorizar en la recuperación de la COVID-19 y los parlamentarios tienen una oportunidad para adoptar leyes que contribuyan a las políticas a corto y a largo plazo que permitan este cambio a la energía renovable. También quiero señalar que esto destaca cómo el cambio a una energía verde, a una economía verde, puede crear más empleos. Los parlamentos pueden introducir leyes que incentiven las inversiones ecológicas y generen empleos en transporte eficiente y energía renovable. Al mismo tiempo, se ilustra así cómo se puede adoptar legislación que garantice que los paquetes de recuperación de la COVID-19 no tengan un efecto negativo en los ecosistemas y que preserven la biodiversidad y también algunas asignaciones presupuestarias en este sentido. Este documento de concepto también reconoce los desafíos que enfrentan las mujeres, la gente con discapacidad, pueblos indígenas, así como otros grupos marginalizados en trabajar para que tengamos legislación que sea una legislación que dé respuesta a género y que sea socialmente incluyente. Quiero concluir diciendo que el proceso de recuperación de esta pandemia es un gran desafío, pero al mismo tiempo, como sucede con todos los desafíos que enfrentamos, es una oportunidad singular para poder seguir con un mundo más sostenible, con un trayecto más justo y sostenible. La Unión Interparlamentaria está dispuesta a
apoyar a los parlamentos en todo el mundo para implementar las actividades de recuperación de post-COVID que contribuyan a cuestiones ambientales y a los objetivos para el desarrollo. Y al hacerlo, podremos asegurar que los grupos más vulnerables de nuestras poblaciones no queden rezagados y que protejamos el medio ambiente al recuperarnos. Es un llamado a los parlamentos y a todas las partes interesadas a que busquen ese cambio transformacional para un mundo más verde, incluyente y sociedad sostenible que beneficie tanto a la gente como al planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y estoy seguro de que todos los colegas en este foro esperan dar lectura a la nota que has mencionado, que nos dé un buen punto de partida para ver qué podemos hacer como parlamentarios para apoyar algunas de las políticas que nos someten ustedes a los gobiernos como discusión. Para Carmen y Gita, tenemos muchos parlamentarios que tienen preguntas, así es que las tomaré en grupos de 3. Empezaré con el primer grupo de preguntas, y es a Casacom, miembro parlamentario de Oceanía. Y quiero rogar a los colegas que sean breves para que podamos tener la mayor cantidad posible de colegas y preguntas. 3 a la vez. Anatoly, distinguido parlamentario de Rusia. Tiene usted la palabra, sí. Do you hear me? Yes, we can hear ¿Me you. escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Okay. One moment. We can Good see you morning. as well. Good morning. Ya lo podemos ver también. Buenos días, damas y caballeros. Yo vengo de Rusia y saben ustedes que enfrentamos el COVID, ya que algunos países en Occidente utilizaron algunas medidas en contra de nuestro país, pero nuestro gobierno durante la pandemia ha adoptado medidas extraordinarias para asegurarse y cerciorarse que la economía y especialmente las pequeñas y medianas empresas no se vean muy afectadas y que el desempleo no aumente de manera significativa. El gobierno nos ha brindado créditos subsidiados especiales para que los negocios se mantengan a flote y puedan seguir apoyando a los empleadores. Las familias con niños pequeños han recibido un pago de una sola vez para poder seguir adelante durante la pandemia, para que la economía siga funcionando y manteniendo la tasa de desempleo baja, que es un aspecto central de la política de gobierno. Como saben ustedes, produjimos la vacuna contra el coronavirus y algunos de mis colegas y miembros de gobierno ya se han vacunado. Y yo les aconsejo que lo utilicen. Ustedes saben que el señor Putin decidió enviar vacunas a Naciones Unidas, creo que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para que también la utilicen. Un segundo punto que quisiera señalar tiene que ver con la economía verde. Ustedes saben bien que nuestro gobierno, y quizás sepan ustedes que nuestro gobierno se ha enfocado en este problema. Sin embargo, un derrame de toxinas en la región ártica subrayó la importancia del problema. Hemos hecho pruebas en peces trabajando con el Ministerio de Economía y con el Banco para el Desarrollo ruso, así como Banco Central ruso, donde hemos trabajado para definir qué proyectos verdes se tienen y determinar medidas de estímulo como disposiciones preferenciales del Banco Central para que los proyectos sean más económicamente atractivos para los inversionistas y participantes. Y la pregunta que quiero dirigirles al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional es que quisiéramos acudir más a su experiencia para tener un mundo más verde, proyectos socialmente responsables en diferentes regiones del mundo. Y estoy seguro de que cuentan ustedes con mecanismos que hayan demostrado
tener el mejor rendimiento más atractivo y por lo tanto quisiera saber qué puede hacer el Banco Mundial para guiarnos en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda pregunta de Alfonso Nombre de Burkina Faso, parlamentario de Burkina Faso. Alfonso, honorable Alfonso de Burkina Faso. Sí, buenos días. ¿Tiene encendido el micrófono? Por favor, adelante, señor. Buenos días. Muchas gracias, sí, gracias por concederme la palabra para poder participar en esta conferencia tan importante. Tengo una pregunta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, nos señalan que el camino para una explotación sostenible de recursos es la reducción de las desigualdades sociales. Pero la implementación de dichos objetivos debido a la falta de voluntad política de algunos países y por lo tanto la pregunta que quiero plantearles es la siguiente. Un desarrollo verde incluyente posterior a COVID, ¿cómo puede ser posible si no contamos con esa voluntad política? Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguiremos el ejemplo que ha planteado usted de mantener brevedad en nuestra pregunta. Ahora el distinguido parlamentario de Alemania. Muchas gracias, Alfonso. Wolfgang, muchas gracias. Yo quisiera saber sobre su evaluación que tiene que ver con el peligro de las inversiones en mercados emergentes, así como países en desarrollo, debido a una escasez potencial de requisitos, lo que puede significar que muchas compañías e instituciones financieras podrían centrarse en sus propios mercados y mercados menos riesgosos. Y creo que eso fácilmente puede ser un problema para países en desarrollo o mercados emergentes. ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Muchas gracias. Carmen, Dita, podemos empezar primero con Dita y después pasamos a Carmen. Sí, gracias de nuevo. Con mucho gusto he escuchado todos los comentarios de los parlamentarios. Una respuesta rápida a las preguntas y si puedo ir hacia atrás, empezando con financiamiento para mercados emergentes. La pregunta es muy amplia sobre financiamiento, no solamente específico sobre mercados más verdes, sino en general sobre financiamiento. Lo que estamos viendo hoy en día es la causa de un gran apoyo de política que brindan los bancos centrales en el mundo en cuanto a reducir las tasas de interés, medidas de liquidez, compra de activos, líneas de canje. Estamos en un entorno donde muchos mercados emergentes, de hecho, están pidiendo prestado a tasas inferiores a lo que hacían o solían hacer antes de la pandemia. Ahora, especialmente esto es cierto para mercados emergentes donde hay altos niveles de inversión. Y ya que esperamos que las tasas de interés se mantendrán bajas durante bastante tiempo en las economías avanzadas, espero que habrá un aumento buscando fuera de las economías avanzadas y los mercados emergentes serán un lugar de destino para ello. Pero al mismo tiempo, tenemos economías de frontera que tienen mucho más dificultades en poder obtener capital. Lo podemos ver en África subsahariana, por ejemplo. No hemos visto ninguna nueva emisión de deuda desde el inicio de la pandemia externamente. Así es que tenemos diferenciación que vemos ahí. Y siempre y cuando esta crisis esté con nosotros, eso será un problema. Pero creo que la solución debe ser que con el tiempo, algunos países necesitarán
alivio de la deuda y en otros casos será reestructuración de la deuda para que puedan volver al trayecto más sostenible en cuanto a sus finanzas, y el financiamiento internacional será en condiciones concesionales y también tendremos que replantear nuevas condiciones. Ahora, sobre el tema de cómo tener una sociedad verde, incluyente, cuando hay una falta de voluntad política. Y señalaré varios puntos. Yo diría que cada vez más la voluntad de la gente está cambiando hacia querer vivir en un ambiente o entorno que tiene niveles más bajos de contaminación. Se dan cuenta de los beneficios a la salud y se dan cuenta del valor de tener un aire más puro. En segundo lugar, y esto es algo que hemos subrayado mucho, es que para poder tener ese paquete del que estamos hablando, que es bajar las emisiones a cero para 2050, no es suficiente tener grandes infraestructuras verdes o un aumento en los precios de carbono, pero sí queremos utilizar los ingresos del carbono para presionar y compensar a los hogares de bajos ingresos para que aumenten los costos de energía en el periodo de transición. Y esto es sumamente importante para poder tener la voluntad política y para que esto sea políticamente factible. Sobre el tema de verde y proyectos socialmente responsables y hacerlos al costo más bajo, la forma de hacerlo evidentemente es brindar incentivos a la inversión del sector privado. Y eso es posible si hacemos dos cosas. Una es un aumento gradual preanunciado, lo que da un incentivo para tener la inversión requerida, lo que quiere decir que baja los costos fiscales. Y en segundo lugar es que tenemos una parte fiscal en la que tendremos que incurrir siempre y cuando la infraestructura verde, de la cual el sector privado puede apalancar y tener nuevas innovaciones. Pero como digo, esos costos no son tan grandes y parte de los ingresos de los precios de carbono pueden ser utilizados para trabajar en ello. No puedo entrar en todos los detalles. El capítulo 3 de las perspectivas de la economía mundial se refleja precisamente a ello y contesta la pregunta que usted planteó. Muchas gracias. Carmen, ¿tienes algo que añadir? Si no, pasaré al segundo grupo de preguntas. No, Carmen, por favor. ¿Me pueden escuchar? Sí, por favor. Desafortunadamente no tenía yo mi interpretación activada cuando habló Alphonse, así es que quisiera recibir su pregunta. Pero con respecto a la pregunta de Volkmar, sí es una preocupación. Es una preocupación porque cuando dije que hay muchos vientos en contra, las metas quedan claras de que la inversión verde nos muestra que esta es la meta colectiva, pero entre los obstáculos también vemos que se está generando flujos de capital privado para poder desarrollar mercados emergentes en un entorno en el cual la incertidumbre sigue presente, muy elevada desde el principio del año. Y esa incertidumbre se traduce en primas de riesgo y significa, y es por ello que el mensaje que dejé es que la comunidad mundial tiene que trabajar de manera denodada en todas estas dimensiones. La Corporación Financiera Internacional, por ejemplo, es una corporación que está trabajando arduamente en asociaciones privadas para poder atraer flujos de capital privado, porque, de nuevo, los riesgos que enfrentamos en una época en la que hay preocupaciones sobre la recuperación, preocupaciones sobre deuda, incertidumbre mundial general, y que los flujos de capital privado serán cada vez más delicados y que los muy necesitados fondos a largo plazo que se necesitan incurren en mucho riesgo.
Yo creo que hay mucho margen para que las ONG, la CFI, que se mantiene muy activa en tratar de atraer al sector privado, hay mucho margen allí. Yo quisiera, Carmen, parafrasear lo que señaló Alfonso. Él hablaba de la voluntad política. Al aplicar los programas de recuperación que se están considerando en los países, ¿en qué medida ve que hay voluntad política para escoger, por ejemplo, inversiones más verdes, el estímulo verde del que hablaba Gita, en comparación con actividades como venían haciéndose antes? ¿Ve usted que los ministros de finanzas de los países escojan estas inversiones más ecológicas? Sí, es un comentario excelente y estamos en un momento, en una encrucijada, en la que hay, eh, como lo dijo Marlene en forma brillante, hay muchas exigencias, hay escasez de recursos. También hay que tener en cuenta la asignación de los recursos y allí se plantean muchas alternativas. Y entre la lista de inquietudes de las que se mencionaron, se habló de las económicas, pero entre las económicas hay dos que se correlacionan con la pregunta de Alfonso. ¿Cuáles son los riesgos de que haya retrocesos en materia de política? No avanzar únicamente en lo ecológico, en las reformas, sino que estas son circunstancias difíciles en las que hay que tomar decisiones muy complicadas y son periodos de mucho riesgo político y riesgos de retroceso. Por ejemplo, escasez de dólares. El- los precios de los productos básicos son bajos, hay escasez de reservas, hay controles de capital, se imponen restricciones, toda una serie de políticas que ya se habían abandonado, pero que pueden volver. Y eso puede ser perjudicial y nos lleva a la pregunta de qué puede hacerse para atraer capital extranjero verde. Allí hay una contienda, pero yo pienso que el papel internacional que pueden desempeñar las instituciones bilaterales, multilaterales y las ONG podría hacer las veces de catalizador para así canalizar inversiones más ecológicas y evitar lo que es un periodo muy riesgoso de descensos económicos que lleven a retrocesos de políticas también. Si los gobiernos no tienen esa voluntad política de impulsar el aspecto verde de la recuperación, ¿ve usted que los parlamentarios sí tengan ese interés en dirigir a los gobiernos la dirección que mencionó Guita para aprovechar las oportunidades que allí se plantean? Martín, ¿quieres hablar de esto? Sí, muchas gracias. Pienso que no hay ninguna institución más política que los parlamentos y creo que buena parte de lo que va a suceder sucederá porque los parlamentos así lo desean. De manera que yo entiendo que los parlamentos pueden dirigir a los gobiernos hacia la adopción de paquetes de recuperación verde y tienen el poder de hacerlo. Las constituciones eh, les dan la facultad de responsabilizar al gobierno y priorizar estas áreas. Lo importante es que se cumpla una precondición y esa precondición es el diálogo entre aquellas personas que
tienen la responsabilidad de los acuerdos internacionales y los parlamentos a nivel nacional. Muchas veces hay acuerdos que llegan al Parlamento sin que el Parlamento haya recibido información sobre las ventajas y desventajas de las medidas que contienen en esos acuerdos. Y por eso es importante que se converse en los parlamentos con la comunidad internacional y con los gobiernos para que se tomen estas medidas. De lo contrario, no habrá ese sentido de apropiación y no habrá voluntad política. Muchas veces el ministro de Finanzas viene de Washington y nos trae el acuerdo en los parlamentos después de su adopción. ¿Más preguntas? El miembro del Parlamento de Togo, un minuto, tiene la palabra. Yambisi Karbara de Togo, miembro del Parlamento. Por favor, encienda su micrófono. Honorable Yambisi, encienda usted su micrófono. De lo contrario, pasaremos a Kasum Yatuma, miembro del Parlamento por Níger. Honorable Kasum. ¿Nos escucha, señor Kasum? No parece estar en línea. El honorable Redha Farage, miembro del Parlamento de Bahrein. Sí. Buenas tardes. Y muchas gracias por la oportunidad que me dan de hacer esta pregunta. Mi pregunta tiene que ver con la cantidad de recursos que se necesitan para esta recuperación verde y sostenible. El trabajo en desarrollo en los países en general será difícil, se dificultará el logro de estos objetivos. En vista de la falta de fondos, la asistencia internacional, ¿qué papel desempeña para adoptar las políticas que se necesitan? Y ahora, el honorable Aissa Mairo de Chad. Muchas gracias. Quisiera felicitarlos sinceramente por las brillantes intervenciones. Por mi parte, quisiera saber lo siguiente. Las instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han tenido la oportunidad de evaluar y cuantificar las repercusiones sociales y económicas de la COVID-19 en nuestros respectivos países, sobre todo en los países del Sahel y en otros países de la región a la que pertenece Chad, nosotros los chadianos. Quisiera saber cuál es entonces la estrategia que se pondrá en vigor, que se implementará para aumentar la resiliencia de estas poblaciones y de esos países de cara a la pandemia de la COVID-19. Pandemia que nos está asolando a pesar de los esfuerzos de nuestras economías. Por eso me gustaría saber cómo se va a ayudar a estos países a apoyar una economía verde y solidaria para reforzar la resiliencia de estos países. Muchas gracias. Ahora, Diego Boro, honorable miembro del Parlamento por Indonesia. ¿Está usted en línea? Honorable representante Putri de Indonesia. All right. Honorable Muy bien. El honorable Fatih Bakali, representante de Marruecos. Yes. La honorable representante de Marruecos tiene la palabra. Luego volveré a usted. Tiene la palabra Fatih. Fatiha Bakali from Morocco. Fatiha Bakali de Marruecos. Yes. Good morning. Buenos días, Leaders and gentlemen. señores dirigentes.
y damas y caballeros, soy parlamentaria de Marruecos. Mi pregunta se dirige al a la representante del Fondo Monetario Internacional y al del Banco Mundial. ¿Cabe contemplar la anulación del reembolso de deuda de aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo a fin de ayudarles a salir de la crisis socioeconómica que nos ha causado la pandemia de la COVID-19? Mi segunda pregunta: ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, Gita, sé que te tienes que ir en algunos momentos. ¿Por qué no tratas de contestar esta pregunta y luego pasaré a Carmen y nuestra colega de Jamaica nos podrá ayudar también? Sí, muchas gracias. Disculpas por tener que irme. En cuanto a la pregunta de los recursos fiscales para la transición verde, uno de los puntos que señalamos aquí es que no será exenta de costos porque el costo subirá entre el 5 y el 6%, pero esto sobre una década, un periodo bastante largo, y además los gobiernos se beneficiarán de los impuestos sobre el carbono, que serán ingresos tributarios, y se obtienen mayores niveles de ingresos a largo plazo, y eso será fundamental. O sea que en realidad no será tan costoso. Segundo, que queremos colocar incentivos para que haya inversiones privadas. Por eso el tema de los precios de carbono nos ayudaría y allí vendrían muchas inversiones, pero algunos países en el periodo de transición sí necesitarán apoyo internacional. La pregunta sobre el impacto socioeconómico de la COVID-19 y lo que se propone para hacerle frente se la dejo a Carmen, pero rápidamente quiero decir que esta es una crisis sin par, sin precedentes. Hemos visto el derrumbamiento de la actividad económica en una magnitud que no hemos visto anteriormente. Si uno es un país que depende mucho del turismo, de la hospitalidad, de exportaciones petroleras, el efecto ha sido enorme y la senda hacia la recuperación es difícil. Hay muchos desafíos. Yo simplemente señalaría que en el fondo hemos ofrecido financiamiento a 81 países a una gran velocidad y 60% de nuestro financiamiento de emergencia se ha dado sin precondiciones y para asegurar que los países puedan hacer frente a la crisis. También hemos dispuesto el alivio de la deuda para los países miembros más pobres que tienen una deuda con el fondo. Hemos prorrogado el pago durante 6 meses más. Hemos pedido al G20 que contribuya en este alivio de la deuda junto con el Banco Mundial, de acuerdo con la iniciativa conjunta, y los países que tienen niveles de deuda insostenibles tendrán que ser objeto de un tratamiento especial para su reestructuración, y esto nos lleva a la cancelación de la deuda para los países en desarrollo. Cuando la deuda es insostenible en estos países, hay que pasar a una reestructuración. Esto tiene que hacerse caso por caso, pero es importante tener un marco común. O sea que no se trata solamente de los acreedores oficiales, sino también los demás, los acreedores privados y otros. Y de hecho, eso contribuirá a una reducción efectiva de la deuda de los países sobreendeudados, y es un tema muy difícil, pero con esto me detengo. Do you see appetite for carbon pricing? A lot of what you've said depends on Gita, that. una última pregunta. ¿Ves esos precios de capital que impacten y además de China? ¿Ves algún apetito en algún otro lugar fuera de eso para lo que son precios de capital?
Bueno, en cuanto a la propuesta que estamos presentando, están pidiendo ustedes un aumento gradual de precios de carbono, precisamente por las razones por las cuales no creo que exista la capacidad de tener un gran aumento en precios de carbono, pero vemos que hay 11 estados en Estados Unidos donde ha habido esa reconsideración de precios, redefinición de precios de carbono, y no podemos manejar ese tipo de catástrofes con un planeta que enfrenta sobrecalentamiento. Creo que existe, pero tendrá que ser gradual. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bien. Y esperamos verte en la próxima reunión. Muchas gracias. Carmen, ahora le doy la palabra a Carmen. Yo tendré que ser sumamente breve porque también tengo que correr literalmente a otra reunión. Bien. Quiero tratar de referirme a lo que dijo Isa y la pregunta planteada por Farha también sobre qué es lo que se está haciendo y cuáles son los siguientes pasos. En cuanto a qué es lo que se está haciendo, como mencionó Gita, y voy a tratar de repasarlo rápidamente, ha habido distintos tipos de préstamos. El Banco Mundial le ha prestado a 111 países créditos que les ha otorgado en cantidades sin precedentes, y esos créditos pueden ser para apoyo presupuestario general, para cualquiera que sea la necesidad que surja en el país, puede ser más focalizado. Y también el Banco Mundial ha participado en muchos programas sobre transferencias de efectivo, y las transferencias de efectivo en sus programas también están tratando esencialmente de poder dirigirse a segmentos de la población que son el sector informal, donde las redes de seguridad social no existen en la actualidad. El Banco Mundial, por lo tanto, ha apoyado este año distintas actividades en salud, el apoyo presupuestario general, transferencias en efectivo y productos más normalizados, entre comillas, en cuanto a infraestructura y otros productos similares. El directorio del Banco Mundial acaba de aprobar también 12,000 millones de dólares en un mecanismo para el COVID para poder ayudar a mercados emergentes a que adquieran vacunas. Evidentemente existe la preocupación de que haya una demanda acumulada por parte de las economías avanzadas para adquirir las vacunas. Así es que este es un programa en el que nos hemos unido a otros socios y estamos tratando de cerciorarnos de que los países en desarrollo tengan acceso a la vacuna. Y el programa, no tengo tiempo para poder adentrarme en los detalles, pero también está dedicado y concentrado a adquirir esas vacunas y tenerlas accesibles para los proveedores de servicios sanitarios. Así es que toda esta gama de qué es lo que se está haciendo es bastante amplia. También mencioné antes en la CFI todo el tema que tiene que ver con influjos de capital, todo lo que es que se han agotado esos flujos, y existe la iniciativa de tratar de atraer al sector privado. Y también hay iniciativas, y esto es importante porque nos remite a lo que se estaba preguntando por parte de FATIA sobre deuda. La CFI también cuenta con programas para ayudar a reestructurar la deuda con el sector privado, negocios que han sido fuertemente golpeados y que tienen que ser reestructurados como consecuencia de los confinamientos y de las caídas en actividad económica. En cuanto a la deuda, más allá de la iniciativa para la suspensión del servicio de la deuda, la DSSI, para resumir, la iniciativa de la suspensión de la deuda introducida en mayo permitía que los países de bajo ingreso, o sea, países de la AIF, a que solicitaran una moratoria temporal de 6 meses. Y la idea era que los fondos que no están siendo utilizados para el servicio de la deuda pueden ser reencaminados a otros mejores usos durante la emergencia. Esa iniciativa está siendo prorrogada por 6 meses más, con la idea
de que en las reuniones de abril se hará un recuento y un repaso para ver si se tiene que prorrogar otros 6 meses más allá de ello. Pero eso es en cuestiones temporales, que es diferente a la situación que FATIA ha planteado sobre cancelación de la deuda. Quiero concluir, para ser realista, creo que la palabra clave en todo ello es que se hará caso por caso. Y quiero concluir con ello. Quiero agradecerles a todos. También tengo que correr a otra reunión y estoy segura de que sus programas y sus agendas también deben estar muy cargadas. Muchas gracias por recibirme esta mañana. Muchas gracias a Carmen, gracias a Gita. Distinguidos parlamentarios, gracias por participar en este foro. Sé que no tenemos tiempo suficiente, pero queremos agradecer a todos por estar con nosotros. Creo que los mensajes son claves y claros para manejar la crisis que tenemos. Los ajustes tardarán tiempo, por lo menos de 2 a 6 años, si queremos ver una verdadera recuperación, no solo un rebote, como dijo Carmen, pero también oímos hablar sobre las oportunidades de crecimiento más verde, enormes oportunidades de empleo que se dan con esa posibilidad de un crecimiento verde, esa posible estrategia y también una resiliencia que traemos para un mejor futuro. Quiero agradecer a todos los participantes y esperamos que este diálogo continuará con Brian en foros futuros. Podemos llevarnos algunas de estas ideas a nuestros parlamentos en nuestros países y ayudar a crear esa voluntad política que vamos a necesitar para tomar las decisiones difíciles para un futuro mejor, y tendremos que decidir sobre esas opciones difíciles ahora. Este es un decenio crítico hasta 2030, mantener las emisiones bajas, pero también para poder tener un crecimiento verde incluyente para todos. Muchas gracias y esperamos tener otra oportunidad.